So thank you very much for your kind invitation. I would speak a little bit about our experience in pharmacological treatments. Farmacológico de este tipo de síndromes en general. Es verdad que existen muchas áreas de incertidumbre en relación con el tratamiento de los síntomas en estos niños y por lo tanto creo que es interesante analizar la situación. Y para ello voy a utilizar un esquema que vemos en pantalla. Esta sería la evolución del paciente, ¿no? Que es como una serie de bloques relacionados que parece algo sencillo, pero cada paciente tiene una forma de desarrollar sus síntomas. Por lo tanto, yo creo que todos estos pacientes tendrían una serie de problemas primarios que están en rojo en este esquema. Problemas como hipotonia, ataxia o espasticidad, que se relacionan con músculos, pero también tienen problemas de neurodesarrollo que pueden deberse a pues, un trastorno del autismo o un problema de déficit de atención o un trastorno de hiperactividad, y también tienen otros problemas que se pueden dar en estos pacientes. Por lo tanto, estos serían los problemas primarios en los niños que atendemos, y lo que tenemos que hacer es comprender que estos síntomas producen otros síntomas que son secundarios. Por lo tanto, si tienes hipotonia troncal, es probable que tengas escoliosis. Si tienes anataxia y espasticidad y no haces nada para tratarlos, tendrás una pérdida de ambulación. Y si tienes problemas con la función motora, se producirá un retraso en el desarrollo motor. Y si tienes estos problemas en el área motor y en problemas de neurodesarrollo, también habrá retraso en el habla. Those symptoms that are secondary. Ciertamente tenemos tratamiento para estos síntomas secundarios, pero tampoco son el problema principal. Si se quiere entender la evolución, pues hay que estudiar todos los síntomas y el efecto en cascada que pueden tener. Si bien es cierto que mi charla es sobre terapias farmacológicas, me gustaría, sin embargo, decir que la terapia no farmacológica es también de gran relevancia. La fisioterapia, terapia ocupacional, ortesis, mototerapia, para dar a los pacientes la máxima calidad de vida y evitar las complicaciones que suelen producirse debido a estos síntomas. Bien, es cierto que estas otras terapias pueden mejorar también algunos de los rasgos autistas y de hiperactividad y déficit de atención. Y para ello es imprescindible la intervención temprana para dar a estos niños otro tipo de o alguna ventaja en el desarrollo mental. Y no siempre es fácil proporcionar sistemas adecuados para ello. También es importante mejorar la terapia del lenguaje para que los pacientes puedan tener una buena comunicación, y la intervención psicológica es crítica para las autoagresiones y para los problemas del sueño. También hay tratamientos. En todo caso, lo más crítico de la terapia es basarse sobre un buen diagnóstico, mantener una buena higiene del sueño para evitar otros posibles trastornos que puedan desencadenar una mala higiene del sueño.
Es imprescindible coordinar y supervisar todos los síntomas clínicos y para ello hablamos con las familias para tratar de encontrar los primeros síntomas y sus complicaciones. Es importante o crítico mantener una buena nutrición, ya que la nutrición afecta a todos estos síntomas, tanto primarios como secundarios. Por ello, lo consideramos un componente crítico en el seguimiento. También tenemos otros tratamientos que podrían alterar los problemas primarios. Creo que uno de estos problemas primarios podría responder muy bien al tratamiento farmacológico. Tal vez otros no. Tampoco tenemos un tratamiento para mejorar los casos de hipotermia o el síndrome de Axis, pero sí que tenemos algo que puede mejorar la espasticidad y la hipotonía. En cuanto a las siguientes opciones, pues el levodopa es una buena opción para la espasticidad, pero puede tener efectos impredecibles. Algunos pacientes pueden reaccionar de manera impredecible. Otros pues tienen un perfil de efectos adversos más benigno cuando hay problemas de espasticidad. Los antiespasmódicos o antiespásticos habituales suelen funcionar bien. Y lo mismo sucede en el campo del desarrollo neuromental. Los tratamientos que tenemos no son demasiado buenos para los trastornos del espectro autista y pueden crear otros síntomas relacionados con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que son casos en los que tenemos un abanico de posibilidades para controlar el trastorno. Mi sensación es que la mayoría de los problemas que tienen algunos pacientes de autoagresión se relacionan estrechamente con otros síntomas, sobre todo debido a la impulsividad, que es una de las manifestaciones claves del trastorno de hiperactividad, con lo cual el tratamiento de estos síntomas pasa por estos problemas del desarrollo neural. En todo caso, considerando el espectro de tratamientos que tenemos, pues tenemos fármacos antiespásticos. En el caso de pacientes con problemas de espasticidad y distonia, en algunos casos se puede utilizar toxina botulínica, que es un fármaco completamente seguro y que va dirigido al músculo problemático, que puede funcionar muy bien, pero a veces resulta insuficiente o puede tener... Es posible que haya múltiples músculos con espasticidad y en ese caso no conviene tratar con toxina botulínica, sino con fármacos orales, que seguramente son los más utilizados en estos casos. Se puede utilizar baclofen, pero también hay otras, benzodiazepina y otros fármacos para controlar la espasticidad. Pero en mi experiencia personal tampoco es necesario pasar a terapias secundarias en muchos de estos casos. En el caso de la distonia, creo que la combinación levodopa es la combinación más utilizada en este tipo de síndrome. Y si no funciona esta combinación, pues se puede buscar otro tipo de tratamiento. Y si hubiera que buscar otras opciones, pues recordemos el tratamiento con toxina botulínica, que ha tenido en muchos casos buenos resultados en casos que afectaban mucho la vida del paciente. Y a veces el tratamiento parcial no es el ideal, pero se pueden utilizar anticolinérgicos, benzodiazepina, para tener la posibilidad
también de utilizar algún antipsicótico que se puedan utilizar en casos de distonia. Es decir, las opciones son numerosas. Lo que hay que hacer es tratar de buscar la mejor combinación para cada paciente y con frecuencia esto requiere la combinación de varios abordajes diferentes y estar dispuesto a funcionar por ensayo y error para encontrar el mejor tratamiento para cada paciente hasta que tengamos una medicina de mayor precisión para aplicar lo mejor para cada paciente, pero eso es algo que habrá que desarrollar en el futuro porque todavía no lo tenemos. Para el otro aspecto, el del neurodesarrollo, pues también hay diferentes vías. Para el síndrome de hiperactividad tenemos también muchas posibilidades. No sé si en este caso haya algo mejor de lo que he dicho hasta ahora. Personalmente me parece que la mejor manera de proceder es utilizar el algoritmo general que utilizamos en otros trastornos de neurodesarrollo para abordar directamente los síntomas y luego decidir si se necesitan otros psicoestimulantes como lisdexanfetamina u otros fármacos como los alfa antagonistas como bonfacine para controlar los síntomas. En el caso de los fármacos antipsicóticos, yo diría que también pueden ser útiles para los síntomas de APHD, sobre todo si el paciente tiene un historial de agresión, en cuyo caso hay que observar muy de cerca al paciente y detectar si disminuyen los síntomas de hiperactividad en estos casos. Para trastornos del sueño, que creo que son un problema crítico en muchos pacientes, en ocasiones es importante controlar los síntomas, con lo cual lo primero que se debe hacer es controlar otros problemas. A veces hay un paciente con síntomas muy problemáticos que no permiten controlar de ninguna manera el problema de insomnio. En todo caso, es fundamental tener un diagnóstico acertado. Un paciente que no puede dormir no va a ser un paciente que progrese en el aspecto del neurodesarrollo, con lo cual si tiene trastornos del sueño hay que abordarlos. La apnea, por ejemplo, es uno de los síntomas más fáciles, una de las comorbilidades más fáciles de tratar. Si se llega al punto en el que se han agotado las posibilidades, la melatonina y melatonina triptófano podrían ser opciones químicas como drogas antihistaminérgicas y para abordar toda una serie de posibles síntomas. Los fármacos se pueden utilizar fármacos para combatir el insomnio y también hay algunos muy útiles para los síntomas de impulsividad que se pueden utilizar para ayudar al paciente a dormir y evitar estos efectos adversos. Normalmente utilizamos Clomidin para pacientes con trastorno de déficit de atención, pero todo depende de las posibilidades del país donde esté el paciente. Hay países que tienen clemidina, pero no tienen otros fármacos. En Europa hay uno de liberación lenta, pero hay países donde no está disponible. Luego, los fármacos antidepresivos
pueden resultar útiles también. Amitriptilina es un fármaco que rara vez utilizamos. Se utiliza como antidepresivo y contra otros síntomas como por ejemplo control del insomnio. Pido disculpas por toda esta lista de posibilidades diferentes, pero es que a mí me resulta muy útil. Hace unos años, cuando no teníamos este nivel de conocimiento, muchos de estos fármacos se estaban subutilizando. Ahora que tenemos una neurología más intervencionista y que nos permite abordar otras vías, tengo la sensación de que hay que probar. Por supuesto, probar en aras de controlar los síntomas, y a veces hay que realizar un esfuerzo combinatorio entre diferentes terapias farmacológicas para controlar los síntomas. Pero es que controlar los síntomas es ampliamente relevante, no solo por la calidad de vida inmediata que damos al paciente, sino por el efecto cascada que puede tener el control de los síntomas en el trastorno en general. Si se controla la espasticidad rápidamente, ya se puede pasar a evitar otros problemas en el futuro. Con lo cual, aunque haya terapias sintomáticas, siempre es interesante controlar la progresión de la enfermedad y es importante entender todos los componentes del síndrome. En otras charlas podemos hablar de ello, pero básicamente es importante hacer un seguimiento de cuándo y cómo el paciente desarrolla los síntomas, que se hace comúnmente en otro tipo de trastornos neurológicos. Por ejemplo, no entendemos muy bien cómo responden los tratamientos sintomáticos en cada síndrome, y estamos dispuestos a unir esfuerzos a los de los especialistas en otros trastornos para llenar para cubrir esta brecha de conocimientos que existe en la práctica clínica. Estoy seguro de que a los doctores también les vendría bien tener un abanico más amplio de tratamientos para sus pacientes. Y si algo que hayamos intentado mejora la calidad de vida del paciente, pues será interesante para todos. Y ese es el tipo de conocimiento que queremos desarrollar y que podemos lograr si unimos esfuerzos con la investigación en otros campos o sobre otros trastornos. Que aspiro que podamos hacerlo en un futuro muy cercano. Pues con eso concluyo mi presentación, aunque me imagino que quedarán en el aire muchas preguntas.